¿Cuál de las siguientes no es causa de invaginación intestinal? Púrpura de Henoch-Schönlein. Cuando hablamos de invaginación, hablamos de causas que podrían producir invaginación. Habíamos hablado de la púrpura de Henoch-Schönlein, los divertículos, el divertículo de Meckel, que es frecuente, que es la principal causa, recuerden eso, principal causa de invaginación es el divertículo de Meckel, que también es una de las más frecuentes malformaciones en el infante, en menores de 5 años. Las duplicaciones también. La enfermedad de Hirschsprung será tumor intestinal. Hemos mencionado que puede ser púrpura de Henoch-Schönlein, divertículos, duplicaciones, tumoraciones también, o tumores abdominales. Pero la enfermedad de Hirschsprung no es causa de invaginación. ¿Cuál de las siguientes proposiciones respecto a la enfermedad celíaca es falsa? Existe una proposición hereditaria a padecer la enfermedad. El daño intestinal se produce por una intolerancia transitoria a la fracción de la gliadina de gluten. Puede cursar con estreñimiento. La irritabilidad y alteraciones del carácter son síntomas frecuentes. El estudio anatomopatológico de la biopsia intestinal no es patognomónico. ¿Cuál de las siguientes proposiciones respecto a la enfermedad celíaca es falsa? ¿Existe una predisposición hereditaria? Sí. ¿El daño intestinal se produce por una intolerancia transitoria? No, es permanente, ¿no? La respuesta será la B. ¿Puede cursar con estreñimiento? Sí. ¿Irritabilidad y alteraciones de carácter son síntomas de todo paciente con desnutrición? Sí. O malnutrición. El estudio anatomopatológico de la biopsia intestinal no es patognomónico, entonces no solo es la biopsia, sino en la clínica, la que determina también, y el antecedente la que determina el diagnóstico. Y obviamente los estudios de los anticuerpos, la presencia de los anticuerpos también. Entonces son varias cosas que hacen diagnóstico en enfermedad celíaca. Una niña de 2 años se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas. Ese vimos, ¿no? Momento en el que empezó con un cuadro de letargia, vómitos y episodios de llanto intermitente. Entonces esta es una manifestación típica de una invaginación. Recién nacido con grave distrés respiratorio, presenta imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. El diagnóstico más probable será pulmón poliquístico, malformación adenomatoidea, quiste pulmonar multilocular, hernia diafragmática, agenesia bronquial segmentaria. Entonces, recién nacido con distrés respiratorio, presenta imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. Diagnóstico. El pulmón poliquístico les dará imágenes circulares, ¿sí? También. Malformaciones adenomatoideas. Ustedes cuando leen malformaciones adenomatoideas son de 3 tipos, 1, 2, 3. Y también hay manifestaciones quísticas grandes. Quiste pulmonar multilocular también, la agenesia pulmonar segmentaria y la hernia diafragmática. Si ustedes tienen un niño que inmediatamente nace y presenta dificultad respiratoria sin antecedentes previos, lo primero que deben sospechar es en agenesia, atresia de Coanas o hernia diafragmática. Si no hay antecedentes, si es un niño a término, sin ningún aparentemente factor de riesgo, entonces y nace inmediatamente, presenta dificultad respiratoria, o es atresia de Coanas o es hernia diafragmática. Pero ya es algo grosero de que nuestros amigos obstetras no hagan diagnóstico de hernia diafragmática. La hernia diafragmática debe hacerse diagnóstico como cualquier malformación congénita. Ahora, todas las malformaciones congénitas deben hacerse diagnóstico, todas, a todo nivel. Sistema nervioso central, cardiopulmonar, gastrointestinal, todo. Y obviamente en ecografía prenatal van a determinar las imágenes, ¿no?, circulares a nivel del hemitórax afectado. El más frecuente es el izquierdo. Y la hernia diafragmática más frecuente es la de Bodalek, que es la izquierda, y luego le sigue en frecuencia la derecha, y la que sigue la Morgagni, que es paraesofágica. ¿Ya? Entonces, la manifestación es distrés. ¿Por qué? Porque la masa intestinal está ocupando el tórax, y el pulmón, que debería estar en la cavidad torácica, no crece, se pone hipoplásico. Entonces, la hipoplasia pulmonar es la manifestación, o se manifiesta, perdón, la hipoplasia pulmonar con distrés respiratorio. Es causa del distrés respiratorio y la hipoplasia pulmonar. Es por eso que inmediatamente nace ya con el diagnóstico de hernia diafragmática, lo que deben hacer ustedes es intubar al paciente para evitar el ingreso de aire a nivel de la cavidad intestinal, obviamente las asas intestinales, que podrían empeorar la hipoplasia. O sea, si ingresa aire,
esa masa intestinal que está, o las asas intestinales que están en el tórax, se agrandan más y ponen más hipoplásico el pulmón, ¿no? Empujan más, colapsa más el pulmón y eso es causa de distrés respiratorio. Entonces, ustedes ven masas, imágenes, lo primero que van a empezar es hernia diafragmática si está asociado a dificultad respiratoria. ¿Podría ser pulmón poliquístico, malformación reumatoidea? Sí, pero generalmente esas patologías no se manifiestan con tanto distrés respiratorio. Es más, muchas de estas enfermedades se hacen diagnóstico en forma accidental, son hallazgos, le pide una radiografía por un broncoespasmo, por una probable neumonía y se encuentran con imágenes quísticas, ¿no? Congénitas. Bien, la respuesta es hernia diafragmática. 61. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos en la biopsia realizada en casos de megacolon gangliónico es falso? Ausencia de células gangliónicas en plexos mientéricos y submucosos. Hipertrofia muscular del colon proximal. El aganglionismo se localiza en la región recto-simoidea en el 70% de los casos. Aparece una disminución de la actividad de la colinesterasa. Hiperplasia del parasimpático extramural. Respuesta. Entonces, en la enfermedad de Hirschsprung, que vamos a tener ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach, ¿no? Y obviamente va a haber una disminución o una hipoplasia parasimpática y una hiperplasia parasimpática. Y si hiperplasia parasimpática, ¿qué van a tener? ¿Qué actividad van a tener? ¿De qué neurotransmisor? La colinesterasa, ¿sí? Entonces va a haber incremento. Entonces, la respuesta sería disminución de la colinesterasa. No, hay incremento de la actividad colinesterásica. Señalar cuál es el criterio diagnóstico de la enfermedad celíaca. El criterio diagnóstico, para hacer diagnóstico, mejoría clínica tras retirada de gluten de la dieta, hallazgo anatomopatológico de la mucosa intestinal plana, o puede haber lesión de la mucosa intestinal, mejoría clínica y anatomopatológica tras la dieta sin gluten y reaparición de la lesión con la provocación, historia familiar positiva y lesión de la mucosa A y B. Entonces, para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca, hemos mencionado que van a ser varios. Entonces, la clínica que va a ser importante, que se manifiesta después de haber iniciado la lactancia, después de los 6 meses, o haber introducido dentro de la dieta el gluten, y la manifestación va a ser un síndrome de mala absorción, que no se manifiesta inmediatamente, tiene que pasar bastante tiempo para que haya lesión de la mucosa intestinal. ¿Y cómo se manifiesta? Con aplanamiento. Y si hay aplanamiento de las vellosidades, su manifestación es mala absorción. Y toda la clínica de un bebé con malnutrición, ¿no? Entonces, para eso ustedes hacen diagnóstico solicitando anticuerpos, y lo que ustedes ya conocen, antiendomicio, antigliadina, transglutaminasa. Y también realizan una biopsia para determinar el tipo, la característica de la mucosa. Y otra forma de hacer diagnóstico es haciendo como una prueba terapéutica. Ya teniendo el diagnóstico, habiendo retirado el gluten de la dieta, van a observar mejoría clínica. Y cuando ustedes reintroducen el gluten, nuevamente empieza a tener la manifestación. Es una forma de hacer diagnóstico. Con todo eso, ¿cuál sería la mejor respuesta? La C. Lesión de la mucosa intestinal, mejoría clínica y anatomopatológica tras la retirada del gluten y reaparición de la lesión con la provocación. ¿Ya? Eso es generalmente lo que se hace. La determinación de anticuerpos antireticulina en el suero tiene valor diagnóstico en los niños ante la sospecha de artritis crónica juvenil, enfermedad celíaca, mucopolisacaridosis tipo Hurler, enfermedad de Perthes, enfermedad de Still. ¿Respuesta? ¿Sí? Ya hemos mencionado, ¿no? Antireticulina, antiendomicio, antigliadina como diagnóstico de enfermedad celíaca. Niña de 9 meses se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas, momento en que empezó un cuadro de letargia, vómitos, esta se está repitiendo, pero es de invaginación. Este es otro, bueno, con otra edad, ¿no? 9 meses, que es también invaginación. El reflujo gastroesofágico en la infancia, ¿es fisiológico hasta los 3 años de edad? ¿Es fisiológico hasta qué edad? 3 o 4 meses.
Se presenta clínicamente con vómito, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizar en la actualidad es la monitorización del pH esofágico distal en 24 horas. La primera prueba de elección es la pHimetría. Es la más sensible, pero no es la primera prueba de elección. ¿Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales gastrina y colecistocinina y la secretina? No. En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente con una fundoaplicatura según una técnica de Nissen. No. Entonces la respuesta es, si no hay respuesta al tratamiento, una forma es la fundoaplicatura de Nissen, pero no es la primera elección, no se hace con mucha frecuencia. No hay respuesta al tratamiento, el tratamiento es quirúrgico. No hay respuesta al tratamiento médico o no hay respuesta durante el seguimiento, será la técnica quirúrgica el siguiente paso. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizarse es la pHimetría. No. Se presenta clínicamente con vómitos, hay disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Sí. ¿Sí? Hemos mencionado que el reflujo esofágico se manifiesta con problemas respiratorios, problemas de broncoespasmo por microaspiración. Se microaspira y empieza a tener broncoespasmo a repetición. La esofagitis es frecuente en los niños con reflujo y es causa de anemia en los lactantes. Obviamente hay disfagia y pobre crecimiento y ganancia de peso. La respuesta será la B. La invaginación ileocecal es una malformación congénita de la válvula ileocecal. Es una obstrucción intestinal que se presenta habitualmente en la adolescencia. Se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía abdominal. Debe ser tratada quirúrgicamente mediante una laparoscopía. Se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. Respuesta. Es una malformación congénita de la válvula ileocecal. ¿Es congénita? Chicos, ¿es congénita? No, es adquirida. Congénita nace con el problema. Se adquiere a partir del tercer mes, por lo que hemos mencionado. Puede ser por algo mecánico. Lo más frecuente es el divertículo de Meckel, puede ser por una Scholem, por tumores. Muchas hasta infecciones por adenovirus pueden producir procesos inflamatorios, postinfecciones pueden producir la invaginación intestinal. ¿Es una obstrucción intestinal, es una obstrucción intestinal que se presenta habitualmente en la adolescencia? No. Es más frecuente en los menores de 2 años. Hemos mencionado, cuadro agudo abdominal frecuente en menores de 2 años van a pensar en invaginación intestinal o insuficción. En mayores de 2 años van a pensar en ¿qué? En apendicitis. En los lactantes, enfermedad de Hirschsprung. En los prematuros, enterocolitis necrotizante. En los lactantes pequeños también problema abdominal o problema gastrointestinal con vómitos, que van a pensar en menor de un mes. No, vómitos en menor de un mes y estenosis hipertrófica de píloro. Entonces traten de coger patologías propias de una edad o de un grupo etario. ¿Se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía abdominal? Sí, es bastante sensible. El diagnóstico se hace por ecografía y la imagen típica es en dona, una imagen en dona, ¿sí? Es típica en la invaginación y también la misma imagen, no se olviden, puede darse en la hipertrofia de píloro. La hipertrofia de píloro también puede manifestarse como una imagen en dona, ¿ya? Y obviamente, ¿de qué va a depender la respuesta del cuadro clínico que les van a presentar a ustedes? O sea, lactante menor, estenosis hipertrófica de píloro. En menor de 2 años será invaginación o insuscepción, ¿sí? ¿Debe ser tratado quirúrgicamente mediante una laparoscopía? No. El tratamiento no siempre es quirúrgico. El tratamiento puede ser médico, tratando de sacar la invaginación o resolver la invaginación con presión, ¿no? Que puede ser con agua o aire, ¿sí? Si no hay respuesta al tratamiento hidrostático con presión, que puede ser aire o agua, entonces el tratamiento es quirúrgico, o si el paciente clínicamente está inestable o hay signos de perforación intestinal, la medida es quirúrgica. Se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. ¿Hay hematemesis? ¿Cuál es la manifestación del niño con invaginación? ¿Hay dolor abdominal? Sí. ¿Hay vómitos?
Sí. ¿Hay hematemesis? Hematemesis es sangrado, de acá para afuera. Pero la manifestación de los hematemesis es hematoquesia. Hematoquesia es sangrado por recto, ¿no? Es sangrado, lo que ustedes ya conocen como grosela, ¿no? O sangrado vivo rutilante. Por el problema inflamatorio. El problema inflamatorio no está acá arriba, está abajo. Entonces, por lo tanto, no hay hematemesis, ¿sí? La respuesta es la C. Enfermedad de Hirschsprung con megacolon congénito puede estar asociado a una mutación del protoncogen red del cromosoma 10 con una penetrancia incompleta en la mayoría de los casos. Se asocia a una ausencia de las células ganglionares en el plexo de Meissner y Auerbach del intestino. Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal del afectado. No se asocia a un retraso de la emisión de meconio en el periodo neonatal. Se asocia en el 70% de los casos a malformaciones cardíacas. En la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito puede estar asociado a una mutación del protoncogen red de cromosoma 10 con una penetrancia incompleta. Se asocia a una ausencia de las células ganglionares en el plexo de Meissner y Auerbach del intestino. Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal. No se asocia a un retraso de la emisión de meconio en el periodo neonatal. ¿Se asocia en el 70% a cardiopatías? No. ¿No se asocia a retraso? Sí, se asocia a retraso del meconio. ¿Se asocia a ausencia de fibras colinérgicas? Sí. ¿Adrenérgicas? Sí. ¿Se asocia a la ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas? No. Hay hiperplasia colinérgico, pero hay alteración o ausencia adrenérgica. Se asocia a una ausencia de las células ganglionares del plexo de Meissner y Auerbach? Sí. ¿Hay penetrancia incompleta? No, es completa. La respuesta, la B. ¿Sí? Entonces, ¿está claro esto? Lo que hay es hiperplasia colinérgica. ¿Ya? Hay ausencia del otro grupo, que es adrenérgica, que es simpática, pero el parasimpático se incrementa, ¿sí? Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal del afectado. ¿Se refiere a eso? No, claro. En la enfermedad de Hirschsprung, que es la ausencia de plexo de Meissner y Auerbach, van a tener ausencia de fibras simpáticas, ¿ya? Pero las parasimpáticas no. Por lo tanto, las fibras colinérgicas están incrementadas. Hay hipertrofia de fibras colinérgicas, no hay ausencia. Aquí dice ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas. No, las fibras colinérgicas están incrementadas, hay hiperplasia de las fibras colinérgicas en la enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí? No, eso es lo que sucede. En la enfermedad de Hirschsprung, por la inervación, por la falta de inervación de ese plexo de Meissner y Auerbach, van a tener ausencia de fibras simpáticas, pero hay presencia de fibras parasimpáticas y va a haber hipertrofia de fibras colinérgicas. Eso es lo que sucede en el paciente con enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí? ¿No se asocia a un retraso de emisión de meconio? Sí, se asocia. Todo niño, y lo que hemos mencionado, siempre sospecha en enfermedad de Hirschsprung cuando hay ausencia de meconio en la etapa neonatal. Ausencia de meconio en la etapa neonatal, sospecha en enfermedad de Hirschsprung. Se asocia en el 70% a cardiopatías, a malformaciones cardíacas, ¿no? Un 70% no, muchas veces los niños no tienen nada asociado a una cardiopatía. ¿Puede estar asociado a una mutación del protoncogen red? Sí, hay una mutación del cromosoma 10, pero la penetrancia es completa, no incompleta. Lactante de 7 meses que desde 2 días antes comienza con febrícula y algún vómito ocasional y hoy comienza con deposiciones blandas al principio y más tarde se hacen líquidas, incrementándose los vómitos.
Es invierno y el niño va a una guardería donde ha habido otros niños con el mismo caso o con el mismo cuadro similar. ¿Cuál es la etiología más probable en este caso? Salmonella, rotavirus, Campylobacter, Yersinia, adenovirus. 7 meses que ha empezado, que ha precedido manifestación de vómitos y febrícula y que empieza con deposiciones blandas, de blandas y bastante líquidas, incrementándose los vómitos. Será rotavirus. Siempre recuerden, niño lactante menor que empieza con vómitos y muchas veces esos terminan hospitalizando por deshidratación al niño por los vómitos y el segundo día recién empiezan con deposiciones líquidas, empiezan con cuadros gastrointestinales, deposiciones líquidas y abundantes que pueden durar entre 5 a 7 días. Esto es rotavirus. ¿Ya? Lactante de 8 meses de vida presenta una historia clínica de estreñimiento crónico que alterna con diarreas malolientes. Se le realiza una manometría anorrectal donde se demuestra ausencia de la relajación del esfínter anal interno. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo hemos mencionado. Enfermedad de Hirschsprung, donde hay ausencia de relajación del esfínter anal interno. ¿Ya? Entonces, por eso que la manifestación es, o cuando ustedes hacen el examen rectal, entonces van a ver ausencia de heces en la ampolla rectal, está vacía. Estimulan el esfínter anal interno y salen en forma explosiva las deposiciones. Y el examen será una manometría para determinar la relajación o no del esfínter anal interno y el siguiente paso será una biopsia. Enfermedad de Hirschsprung. La hernia diafragmática congénita es una malformación congénita del diafragma, del lado bronquial y de la tráquea, del tabique, interauricular. El tratamiento quirúrgico debe realizarse en las primeras 24 horas de vida. Se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular. La incidencia es más elevada en el lado derecho. La malformación digestiva más frecuente es asociada en la malrotación intestinal. El hernia diafragmática, ya os mencionado, es malformación congénita, ¿no? Con la presencia de asas intestinales a nivel de la cavidad torácica. La más frecuente es la Bodalé, que es del lado izquierdo, le sigue en frecuencia el lado derecho, ¿no? Entonces aquí hay alteraciones de las membranas pleuroperitoneales que no se cierran en su totalidad y eso produce el pasaje de las asas intestinales hacia la cavidad torácica y la manifestación es distrés respiratorio por hipoplasia pulmonar. La masa ingresa y el pulmón no crece, entonces el pulmón se vuelve chiquitito, se vuelve hipoplásico y obviamente el distrés respiratorio es la principal manifestación. Entonces, ¿es una malformación congénita del diafragma, del halo bronquial y del tabique interauricular? No. Lo que se ve alterado es las membranas pleuroperitoneales, ¿no? Lateroposteriores. ¿El tratamiento quirúrgico debe realizarse en las primeras 24 horas de vida? No, no es una urgencia quirúrgica. El paciente se opera cuando esté estabilizado. El paciente debe estar estable para operarse. Puede operarse a las 48 horas, 72 horas. No es una urgencia quirúrgica. Debe antes estabilizarse el paciente. ¿Se asocia frecuentemente a una comunicación interauricular? No. ¿La incidencia es más elevada en el lado derecho? No, es más frecuente en el lado izquierdo. La malformación digestiva, y esto para que no se olviden, más frecuente es la malrotación intestinal. Hernia diafragmática siempre asocian a malrotación intestinal, siempre, ¿ya? La estenosis hipertrófica de píloro se asocia a una alcalosis metabólica hiperclorémica e hipocaliémica. Es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos. El tratamiento de elección es la dilatación endoscópica de píloro. El 50% de los casos existe una hiperbilirubinemia indirecta. La pilorotomía extramucosa, según la técnica de Rancet, es el tratamiento de elección. Entonces, estenosis hipertrófica de píloro se asocia a una alcalosis metabólica con hipercloremia. ¿Con qué es? Hipocloremia, ¿no? Puede haber hipocaliemia también, pero es hipoclorémica. Alcalosis hipoclorémica. Es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos. ¿Malformación congénita? No. ¿El tratamiento de elección es la dilatación endoscópica del píloro? No. El tratamiento es quirúrgico. ¿El 50% de los casos existe hiperbilirubinemia indirecta? Sí, pero no en el 50%, en el 5 a 7%. ¿Ya? La pilorotomía con la técnica de Rancet es la técnica de elección. ¿Tratamiento quirúrgico? Sí. ¿Sí? Tratamiento es quirúrgico con la técnica de Rancet.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al divertículo de Meckel es incorrecta? En algunos casos presenta mucosa ectópica gástrica. Es un vestigio del conducto onfalomesentérico. Es un divertículo falso, pues su pared carece de túnica muscular. Se localiza en el ilion casi siempre a menos de 1 metro de la válvula ileocecal. Su complicación más frecuente es la hemorragia. Divertículo de Meckel, la malformación gastrointestinal congénita más frecuente en niños. La manifestación cursa generalmente asintomática y lo que tiene el niño es anemia. Anemia por pérdida, tiene hematoquesia. La manifestación típica del niño con divertículo de Meckel es la hematoquesia, el sangrado, pérdida de sangrado. Y es la principal causa de anemia en el menor de 5 años. Entonces, la principal causa de anemia en menor de 5 años, anemia aguda en el niño menor de 5 años, es el divertículo de Meckel. ¿Ya? Entonces, es asintomática. Y la respuesta incorrecta sería, ¿en algunos casos presenta mucosa ectópica gástrica? Sí, y es la causa de la lesión intestinal. ¿Es un vestigio del conducto onfalomesentérico? Sí. ¿Ya? ¿Es un divertículo falso, pues su pared carece de túnica muscular? Se localiza en el ilion casi siempre a menos de 1 metro de la válvula ileocecal. Su complicación más frecuente es la hemorragia. Sí. ¿La respuesta? ¿La? Sí. ¿Sí? Perdón. La técnica quirúrgica para el tratamiento del megacolon gangliónico en el niño consiste fundamentalmente en resecar una mínima parte del colon, realizar una aplicatura colorectal, hacer una colostomía proximal, hacer dilataciones periódicas, realizar una resección total del segmento gangliónico. La técnica quirúrgica para el tratamiento del megacolon gangliónico consiste en resecar una mínima parte del colon, no. Realizar una aplicatura colorectal, tampoco. Hacer una colostomía proximal, tampoco. Hacer dilataciones periódicas, no. Realizar una resección total del segmento gangliónico, sí. Entonces retiren todo lo que nos sirve. La falta de desarrollo del neuroblasto en el embrión y el feto dará lugar a la ausencia de los plexos de Meissner de Auerbach, hallazgos histológicos que están presentes en uno de estos procesos. ¿En cuál? Megacolon gangliónico o enfermedad de Hirschsprung. ¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico? Asociación con ferropenia, relación con la ingesta, repercusión sobre el crecimiento, comienzo neonatal y mejora con la edad, asociación con síntomas de broncoconstricción. Entonces, hablamos de los vómitos, estamos hablando de los vómitos. Entonces, ¿qué pasa con el vómito? Mejora con la edad. En el paciente con reflujo gastroesofágico mejora con la edad los vómitos. A medida que va creciendo o va incrementando su edad, va desapareciendo con la edad. Comienza en la etapa neonatal, es más frecuente en la etapa neonatal y desaparece con la edad. Un niño de 14 meses acude a la consulta con sintomatología digestiva crónica acompañada de hipocrecimiento marcado, menor al percentil 10. Tiene desnutrición, tiene hipotonía muscular, una llamativa distensión abdominal. Manifestación típica de ¿qué? 14 meses, ¿no? Que acude a la consulta con sintomatología digestiva crónica y tiene hipocrecimiento, está con desnutrición crónica, tiene hipotonía muscular, una llamativa distensión abdominal. Entre los diagnósticos se citan, ¿cuál es el más probable? Enfermedad celíaca no tratada, intolerancia a las proteínas, me imagino que es de las vacunas, alergia a la caseína mediada por IgE, deficiencia primaria de lactasa y gastroenteritis por rotavirus. La enfermedad celíaca es una manifestación que se inicia después de haber iniciado dentro de la dieta el gluten y puede manifestarse entre las 12 18 semanas, ¿no? Con patología gastrointestinal crónica, no hay ganancia ponderal, hay desnutrición, hay compromiso digestivo y sistémico, y por lo tanto debemos hacer diagnóstico
no solo de enfermedad celíaca, sino también de otras como intolerancia a la lactosa y también alergia a la proteína de leche de vaca, pero con toda la clínica da más, ¿no?, una enfermedad celíaca. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias tiene más sensibilidad para el reflujo gastroesofágico en el niño? La que es más sensible para el diagnóstico, la pHimetría de 24 horas. La más sensible y la más específica. ¿Ya? Entonces, para hacer diagnóstico de pHimetría, de diagnóstico de reflujo. ¿Cuál es la etiología más frecuente de hipertensión portal en la infancia? La etiología más frecuente de hipertensión portal, angiodisplasias portales. No se olviden. Vamos a avanzar. Una niña de 2 años padece un reflujo vesiculolateral grado 4, diagnosticado por cistolografía miccional durante su primer episodio de infección urinaria. Usted desea realizar una gamografía renal para investigar cicatrización renal. ¿Cuánto tiempo después de la infección esperaría usted realizar este examen para ver una cicatrización permanente? ¿Cuántos meses? Siempre, no se olviden. Después de una pielonefritis en un paciente por reflujo o infecciones urinarias a repetición, después de 4 o 5 meses podría tener cicatrices renales, ¿no? Cada infección produce una cicatriz. Para eso una gamografía. La gamografía es el mejor estudio para determinar las cicatrices renales. Niño de 10 años se presenta en el servicio de urgencias con dolor inguinal y escrotal intenso que comenzó de forma brusca después de un partido de fútbol. El niño está afectado y se observa tumefacción y dolor en el hemiscroto derecho. No se detecta reflejo cremasteriano y el testículo derecho está elevado y rotado. ¿Cuál de los siguientes tratamientos considera usted que es el adecuado para este paciente? Frente a qué estamos, niño de 10 años. 10 años y que empieza o que presenta un dolor inguinal y escrotal. Reflejo cremasteriano ausente y hay tumefacción. Diagnóstico: torsión testicular. La torsión testicular, recuerden siempre, mayores de 10 años o mayores de 12 años, generalmente por un trauma o fricción. La manifestación clínica es dolor intenso, con tumefacción, reflejo cremasteriano ausente. La torsión del ápice, ¿no?, la parte que está por encima del testículo, entonces del apéndice testicular, generalmente se da en menores de 10 años, entre 2 años y 10 años, el reflejo cremasteriano está presente y algo que caracteriza es la coloración azulada del testículo, ¿no? Entonces, si ustedes ven coloración azulada, es más que una torsión testicular, es una torsión del apéndice testicular. La epididimitis o la orquiepididimitis generalmente se da en niños mucho más grandes, en niños que ya empiezan con relaciones sexuales, en adolescentes o adultos jóvenes, ¿no?, y está asociado a un cuadro infeccioso, ¿ya? En ambos, en la torsión testicular y en la torsión del apéndice testicular, generalmente el hemograma y el examen de orina no es patológico. En la epididimitis sí, hay desviación izquierda y puede haber leucocitos en el examen de orina, es patológico. Y el examen de elección en la torsión testicular y de urgencia debe ser el Doppler para determinar el flujo. Si pasa más de 6 horas, el riesgo de lesión permanente es alta, por eso el tratamiento debe ser rápido y quirúrgico. Entonces, la exploración quirúrgica inmediata. La causa más frecuente de enfermedad pulmonar crónica en la infancia es, la causa más frecuente de enfermedad pulmonar crónica en la infancia será, hemos mencionado, FQ. Ante la sospecha de un niño que padece fibrosis quística del páncreas, ¿cuál es la primera prueba diagnóstica a realizar? Ante la sospecha de un niño con fibrosis quística, ¿qué van a hacer? Test de sudor. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio no se asocia con una diarrea crónica debido a la mala absorción de hidratos de carbono? pH en las heces que es inferior a 5.5, aumento de los cuerpos reductores en heces, test de hidrógeno expirado alterado, esteatorrea, CID. Entonces, si tienen ustedes intolerancia a hidratos de carbono, van a tener un pH en heces que es inferior a 5.5, como la intolerancia a la lactosa, se acidifica, aumento de cuerpos reductores en heces, van a necropro funcional, van a ver sustancias reductoras,
test de hidrógeno expirado que está alterado o que es positivo, pero la esteatorrea es propio de un problema de mala absorción de lípidos, de grasas. ¿Ya? En un lactante sano de 4 meses alimentado con fórmula humanizada, inicia 2 días antes de ser visto por usted con un cuadro de vómitos y deposiciones líquidas abundantes y frecuentes. El agente que en nuestro medio produce más frecuentemente ese cuadro será. ¿Mm? Respuesta: 4 meses alimentado con fórmula humanizada será rotavirus. E. coli, ¿no? O sea, más sospecharían problemas urinarios o algo, ¿no? La causa más frecuente de diarrea prolongada en niños a partir del año de vida es intolerancia a las proteínas por vacunas, fibrosis quística del páncreas, diarrea crónica inespecífica, linfangiectasia intestinal, intolerancia congénita a la lactosa. Eso es algo muy frecuente en los niños mayores de 1 año. A veces empiezan con deposiciones o con diarreas crónicas y sin aparente causa infecciosa. Son niños que están de lo más normal, clínicamente están estables, no se manifiestan con fiebre, no hay vómitos, no hay mayor compromiso sistémico, pero continúan con diarrea. Y eso es propio de la diarrea crónica inespecífica. Generalmente se da a partir del año y desaparece con el tiempo. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de elección ante un lactante de 8 meses que presenta una diarrea aguda de 24 horas de evolución, con buen estado general y síntomas y signos de deshidratación leve? ¿Qué hacen ustedes un niño con diarrea y con deshidratación leve? Loperamida, neomicina oral, rehidratación intravenosa, B y C. La rehidratación oral. Entonces, si tienen ustedes un niño con deshidratación leve, hidratación oral. Niño con deshidratación moderada, hidratación oral. Si no hay respuesta a la hidratación oral, gastroclisis. Colocan una sondita y hidratan por la sonda, gastroclisis. Si el paciente, a pesar de darle gastroclisis, no tolera, vomita, hay compromiso del sistema nervioso central, distensión abdominal, la hidratación es por vía endovenosa. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes patógenos entéricos produce diarrea sin invadir la mucosa intestinal? A ver, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de los siguientes patógenos entéricos produce diarrea sin invadir la mucosa intestinal? La que no pasa. ¿Vibrio parahemolítico? Sí. Clostridium, Campylobacter, Shigella, Salmonella. ¿Cuál es el que se queda? El Clostridium perfringens.